Existe una clase de conocimiento que la vasta mayoría de la humanidad jamás podrá asimilar. Sin embargo, su inaccesibilidad no se debe a que esté celosamente custodiado en archivos secretos o manuscritos ancestrales de herméticas sociedades. Por el contrario, este saber esencial se halla oculto a plena luz, residiendo en el dominio más peligroso de todos, la verdad radical que pulveriza las ilusiones reconfortantes y los espejismos que han mantenido a la humanidad sumida en un estado de docilidad programada y absoluta predictibilidad. Le planteo la primera confrontación. Usted asume que el fracaso representa el punto final de su historia o la prueba de su insuficiencia. Si es así, ha sido víctima de una programación social ejecutada con una precisión quirúrgica y una metodología casi perversa desde los albores de su infancia. Se le ha inculcado que fracasar es sinónimo de debilidad intrínseca, que es la evidencia irrefutable de una incompetencia radical. Peor aún, se le ha convencido de que la derrota es el veredicto que lo obliga a resignarse a un lugar entre los irrelevantes y los invisibles. Mientras que los predicadores de la motivación superficial le hablan de resiliencia y actitud positiva, sugiriendo que el dolor debe ser meramente negado, existe una realidad oculta. El dolor no es algo que deba ser evadido, es una fuerza elemental que debe ser dominada, metabolizada y transfigurada en poder bruto, una energía capaz de fracturar toda resistencia. No obstante, la conciencia despierta bebe de una fuente de sabiduría más antigua, más peligrosa y profundamente subversiva. Una corriente subterránea de conocimiento que se extiende desde Heráclito, pasando por los sectores más rigurosos de los estoicos y llegando a la cima en la filosofía de Nietzsche y los preceptos de los alquimistas. Estos maestros de la transformación entendieron una ley inmutable: la metamorfosis real del ser siempre exige la intervención del fuego y la destrucción como preámbulo ineludible de la creación genuina. Nietzsche desveló, con una crudeza que la sociedad no se atreverá a confesar en voz alta, una verdad que desmantela los pilares del control social: el fracaso no es el adversario del poder, es su fragua sagrada. La derrota es el crisol ancestral donde los espíritus verdaderamente excepcionales son templados. Es el horno alquímico y brutal donde el individuo débil se enfrenta a una bifurcación radical, o se transforma irrevocablemente en fuerte, o es consumido y aniquilado por completo por las llamas que no pudo dominar. El fracaso, por lo tanto, es la materia prima de la soberanía. Los iniciados en los antiguos misterios, los guerreros espartanos y los maestros zen, todos compartían una comprensión visceral: el sufrimiento no es un mero accidente caótico del cosmos, sino su mecanismo pedagógico más profundo y su lenguaje más auténtico, audible solo para aquellos con la voluntad suficiente para escuchar. Mientras la masa, el rebaño, huye despavorida de cualquier vestigio de dolor o incomodidad, buscando desesperadamente el consuelo y la validación que les permitan mantenerse adormecidos, creyendo en la ilusión de una vida sin fricción, sin riesgo ni confrontación con los propios límites, los verdaderos creadores lo abrazan de forma deliberada. Esta aceptación no se basa en el masoquismo o en el culto destructivo al sufrimiento vacío, sino en una inteligencia estratégica brutal y una profunda comprensión de las leyes ocultas que rigen la transformación humana. Porque en cada revés, en cada plan cuidadosamente diseñado que se desmorona, en cada derrota que le inflige duda y lo obliga a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo, opera una ley cifrada. Una vez que usted descifra y domina completamente esta ley, se vuelve invencible. La derrota se transforma en una lección que garantiza que usted jamás podrá ser vencido de la misma manera de nuevo. Se convierte en una fuerza superior a su estado anterior, una metamorfosis que el débil jamás podrá entender. Esto lo convierte en el tipo de ser que el rebaño teme instintivamente, aún sin poder articular la razón de ese terror. Este conocimiento ha sido custodiado a lo largo de los siglos. No por un complot de sociedades secretas,
sino por una verdad mucho más simple y desoladora: la vasta mayoría de la humanidad no desea esta verdad. Prefieren la reconfortante ilusión del consuelo fácil a la crudeza desnuda del poder real. Prefieren la narrativa superficialmente agradable a la incomodidad brutal de la realidad tal como es. Este manual no le ofrecerá promesas vacías de consuelo emocional. No le aseguraré que todo saldrá bien, ni le venderé la peligrosa ilusión de que el universo ha trazado un plan hermoso y místico para su vida, o que sus derrotas son bendiciones disfrazadas en un sentido que apacigüe su espíritu. Esa es la mentira más perniciosa que se autoadministra el esclavo moderno. Es la narrativa que lo mantiene sumido en la debilidad mientras él se jacta de ser profundo o de haber alcanzado una supuesta iluminación espiritual. Esta falsedad es más tóxica que cualquier veneno, pues lo condena a la pasividad, esperando que el cosmos le entregue aquello que solo puede ser tomado con la fuerza implacable de sus propias manos. En lugar de esta toxicidad, revelaremos las 6 leyes ocultas que transforman los fracasos en imperios materiales y en construcciones de poder que trascienden generaciones. Usted aprenderá cómo los verdaderos forjadores del mundo, aquellos que no heredaron el poder sino que lo crearon desde la nada, desde el barro de sus propias derrotas, no triunfaron a pesar de sus fracasos, sino específicamente gracias a ellos y a través de ellos. Cada derrota es un manuscrito cifrado de poder, un código ancestral que revela con precisión quirúrgica que necesita ser forjado en usted, qué debilidad interna debe ser destruida en el fuego de la autodisciplina. Su profunda insatisfacción con la mediocridad no es, por lo tanto, un defecto psicológico que deba ser medicalizado con antidepresivos o suavizado con terapias que ofrezcan consuelo. Es la evidencia más clara e innegable de que usted está destinado a una magnitud mayor. Es su voluntad de poder, voluntad de potencia, gritando desde las profundidades de su ser, su daimon socrático exigiéndole despertar de la hipnosis colectiva. La pregunta fundamental no es si caerá. La caída es inevitable y matemáticamente certera, pues todo lo que merece la pena implica riesgo, exposición y la voluntad de pararse en el borde del abismo sin red de seguridad. La pregunta real y definitoria es: ¿usted transformará esa caída en el cimiento de un imperio que solo su voluntad puede construir? ¿Será lo suficientemente fuerte para extraer la lección esencial de la derrota antes de que la derrota lo utilice como escarmiento ejemplar para advertir al rebaño contra la audacia de sus sueños? Antes de cruzar este umbral, comente con una palabra cuál resuena más en su ser más profundo: fracaso, poder, imperio. Su respuesta revelará la exacta coordenada donde su voluntad está clamando por su liberación. Existe una falacia tan antigua como la civilización misma, tejida en la urdimbre de la realidad social con hilos de miedo y control. Esta mentira le dice que fracasar significa carecer de talento intrínseco, que el éxito es un don divino distribuido al azar por un cosmos caprichoso y que usted simplemente no fue uno de los elegidos. Esta narrativa le presiona a aceptar un lugar seguro y predecible en el rebaño, a vivir una vida de cautelosa invisibilidad donde nunca se arriesga nada, bajo la premisa de que la mediocridad es el pináculo al que puede aspirar y que ambicionar más es un acto de vanidad, la soberbia original del ego desmedido. La sociedad ha codificado en su mente, desde una etapa vulnerable, un mensaje devastador: el fracaso no es un evento, es una sentencia moral absoluta. Es el veredicto final sobre su esencia: no fracasaste en esto, tú eres un fracaso, reduciendo su identidad completa a un solo momento de derrota. El individuo débil, domesticado por completo por el sistema, acepta esta etiqueta como la verdad inquebrantable de su ser, concediendo al murmullo del rebaño el poder de definir su núcleo más profundo. Sin embargo, los antiguos sabios, en los textos herméticos, en las escuelas de misterios y en las tradiciones que comprendían la muerte simbólica como precursora del renacimiento,
Poseían una sabiduría más profunda. Toda aparente destrucción es, en realidad, una revelación. Cada fracaso es un mensaje codificado del cosmos sobre la persona en la que usted necesita transformarse. Nietzsche, adelantándose a descubrimientos modernos sobre la neuroplasticidad y el crecimiento postraumático, reveló algo fundamental: el fracaso nunca se trata realmente de incompetencia innata, de falta de talento o de un complot cósmico de mala suerte en su contra. El fracaso es, de manera absoluta e inequívoca, un espejo cristalino de su voluntad de poder aún dormida. Es el reflejo perfecto del lugar donde su fuerza todavía no ha logrado manifestarse en plenitud. Es el mensaje directo que la realidad le envía cuando su poder aún se encuentra en estado latente y débil. Su disciplina personal es maleable, blanda, como cera derritiéndose al sol. Su visión estratégica carece de la claridad necesaria para dominar el terreno de acción. Sus convicciones se pliegan y quiebran ante la primera resistencia seria. Cuando usted experimenta un fracaso, sea en un emprendimiento, una relación, un proyecto creativo o cualquier arena donde haya invertido su alma, no es porque carezca de una capacidad mística que otros poseen. Usted fracasa porque su voluntad aún no se ha forjado con la dureza necesaria para exigir y obtener el dominio total. Esta es una diferencia de significado fundamental que separa dos universos existenciales. El débil, al fracasar, busca excusas externas, culpa al destino, a la economía, a las circunstancias. Culpa a cualquier factor externo antes que a sí mismo. Pero el fracaso no es un veredicto sobre su valor intrínseco. Es un mensaje cifrado de la realidad que le diagnostica con precisión, donde su poder aún duerme como un dragón en su cueva, donde su disciplina se quiebra como el vidrio bajo presión, donde su visión necesita ser afilada en la piedra implacable del sufrimiento consciente. El fracaso es un oráculo que habla el idioma de la transformación real. Los alquimistas medievales utilizaban el concepto de nigredo, la fase de ennegrecimiento o putrefacción, como la etapa destructiva y necesaria antes de que pudiera emerger algo nuevo y superior. Esta no era una metáfora poética vacía, era una descripción precisa del proceso psicológico de la transformación profunda. El fracaso es un nigredo, su descenso obligatorio al inframundo existencial, el lugar donde se encuentran ocultas y sin desarrollar sus verdaderas capacidades de dominio. Observe a cualquier figura que haya edificado un imperio genuino, que no fue heredado ni copiado de manuales de autoayuda: Steve Jobs, Elon Musk, Thomas Edison, Marie Curie. El motor de su legado no fue la perfección inicial, la suerte divina o el capricho cósmico. Su poder se forjó porque cada fracaso les reveló, con precisión quirúrgica, exactamente qué aspecto debían fortalecer obsesivamente, qué músculo mental debía ser desarrollado en la oscuridad del trabajo no reconocido, qué debilidad interna estaba saboteando su potencial, y qué parte de su carácter debía ser endurecida hasta alcanzar la densidad inquebrantable de un diamante. Cuando Steve Jobs fue expulsado de Apple, la compañía que él mismo había fundado, su hijo simbólico, ese fracaso no lo aniquiló, como sucede con el espíritu débil que se hunde en el resentimiento perpetuo. Por el contrario, lo transfiguró en una nueva forma de existencia. ¿Por qué? Porque Jobs supo leer el mensaje codificado en el lenguaje de la derrota. Él interpretó que su visión era demasiado vasta para la organización que había creado, que necesitaba adquirir una disciplina diferente y que el poder auténtico requería una paciencia estratégica que aún no poseía. Él entendió que debía experimentar una muerte simbólica para poder renacer en un orden superior. Pasó años en el desierto de Next y Pixar, no malgastando el tiempo, sino forjándose en silencio, lejos del escrutinio y la validación del mundo, preparándose para un regreso que reescribiría el curso de la tecnología.
El genio militar de Napoleón Bonaparte, cuya estrategia aún se estudia siglos después, no surgió de la nada ni de una invulnerabilidad innata. Napoleón perdió batallas antes de lograr la conquista de Europa y dominar medio continente. Estas derrotas iniciales no fueron evidencia de debilidad o de una carencia militar intrínseca, fueron, en realidad, el componente crucial de un proceso lento, riguroso y doloroso de aprendizaje de las leyes ocultas de la estrategia militar y la psicología política de masas. Cada revés sufrido, cada retirada forzada, le enseñaba una verdad ineludible sobre la naturaleza esencial del poder, sobre la manipulación de la psique colectiva y sobre el timing perfecto de la acción decisiva. El fracaso, para Napoleón, no fue el verdugo esperando con el hacha, fue su profesor más severo y su aliado más valioso en su camino hacia el dominio absoluto. Cada derrota lo obligaba a ser más preciso en su pensamiento, funcionando como un relojero que ajusta mecanismos microscópicos. Lo hacía más implacable en su ejecución, como un cirujano que no puede permitirse el temblor de manos. Y lo hacía más brillante en su análisis de fuerzas y movimientos, con la visión de un maestro de ajedrez que anticipa 10 movimientos antes que su adversario. Por lo tanto, el fracaso no era el final de un ciclo, sino la materia prima de su invencibilidad futura. La vasta mayoría de las personas, la gran masa que habita las calles y las oficinas del mundo, no aprende de sus fracasos. Su reacción instintiva es la de evitarlos obsesivamente, como si fueran una lepra contagiosa. Los niegan de forma activa, construyendo narrativas elaboradas de autoengaño y justificación cómoda para proteger su ego frágil del golpe contundente de la verdad. Escuche los murmullos habituales: fue mala suerte, el sistema estaba en mi contra, no tenía los recursos correctos, la gente no me entendió. Si escucha estas frases en cafeterías mediocres, reconocerá de inmediato al esclavo, al individuo que ha abdicado completamente de su poder y ha entregado su soberanía a fuerzas externas imaginarias. Reconocerá a aquel que ha elegido la narrativa del victimismo por encima de la narrativa del poder, volviéndose permanentemente débil. El individuo fuerte, el que ha despertado y ha bebido de la fuente del conocimiento prohibido, formula una pregunta radicalmente diferente, una pregunta que hace temblar al débil: fracasé. Ahora, ¿qué me falta exactamente? ¿Dónde necesito ser más implacable en mi disciplina? ¿Cuál es la próxima prueba que debo superar para forzar mi evolución? ¿Cuál es el siguiente nivel de poder que debo forjar en mí con el martillo de la voluntad? Aquí no existe el victimismo, no hay espacio para la autocompasión, solo opera el análisis brutal y la acción inmediata. El fracaso no es un veredicto moral sobre su valor. Es un diagnóstico preciso de su voluntad de potencia. Es un mapa detallado de su terreno interno que debe ser explorado y dominado. Existe un ritual ancestral practicado por todas las tradiciones que aspiran al poder real, la inversión total de significados. Es la capacidad de mirar aquello que la masa cataloga como una maldición y reconocerlo instantáneamente como una bendición, de ver aquello que llaman debilidad y percibirlo como una fuerza latente. Los antiguos lo denominaban coincidentia oppositorum, la coincidencia de opuestos, o el salvet coagula alquímico, disolver y coagular. Todos apuntaban a la misma verdad oculta: el poder supremo reside en la habilidad de transmutar cualquier experiencia en ventaja estratégica. La sociedad le ha instruido meticulosamente, con la paciencia de un torturador psicológico, que la derrota es una mancha moral permanente, una cicatriz indeleble que debe ser ocultada, que todos verán y usarán para juzgarlo y mantenerlo en el lugar que le ha sido asignado. Por ello proliferan las ficciones digitales de emprendedores exitosos en redes sociales que proyectan una imagen de una vida como una línea recta ininterrumpida hacia el triunfo glorioso, como si hubieran nacido ya formados. Esto es una mentira.
Es la mentira más corrosiva que el rebaño propaga, manteniéndolo a usted débil y adormecido, consumiendo historias de éxito instantáneo que lo hacen sentir crónicamente inadecuado por comparación. Nietzsche fue el primero en observar esta dinámica sin filtros, con la visión de un águila sobrevolando el paisaje moral. La moral común del débil se basa, fundamentalmente, en la inversión radical de todos los valores reales, en llamar bueno a lo que es débil y malo a lo que es fuerte. El individuo débil, al no poder imponer su voluntad a través de la fuerza bruta y la ejecución pura, recurre a la inversión moral como su única palanca. Transforma la fuerza en soberbia y arrogancia, catalogándola como un pecado que debe ser castigado socialmente. Convierte la creación genuina, aquella que sacude los cimientos, en algo peligroso y destructivo, algo que debe ser contenido por el consenso. Y al no poder resistir el sufrimiento sin desmoronarse, convierte el dolor en una injusticia cruel y el consuelo en compasión divina, edificando toda una teología del victimismo. De este modo exacto, con la misma lógica invertida, el rebaño toma la derrota, que para un espíritu superior no es más que material de construcción puro, arcilla sagrada para moldear, y la convierte en una mancha moral permanente. El grito de la masa es, fue derrotado, por lo tanto, es un perdedor, como si la etiqueta moral fuera la última palabra absoluta sobre la realidad de su ser. Aceptan que la validación del rebaño mediocre es lo que determina su valor verdadero en el cosmos, como si el consenso del débil fuera una brújula confiable hacia la verdad, en lugar de ser una brújula que siempre señala hacia la comodidad y la mediocridad. Mire con una perspectiva más profunda los hechos históricos, los hombres y mujeres que realmente alteraron el curso del mundo, que no se limitaron a hablar de cambio, sino que lo forjaron con voluntad inquebrantable. Estos no fueron aquellos que evitaron meticulosamente las derrotas, construyendo carreras seguras en territorio conocido. Fueron aquellos que transvaloraron completamente cada revés. Practicaron la alquimia oscura de convertir el plomo de la derrota en oro puro, leyendo sus fracasos como mensajes de poder escritos en un lenguaje que solo los iniciados podían descifrar. Considere a Winston Churchill, fue expulsado de la política, sufriendo fracaso político tras fracaso. Fue ridiculizado y marginado durante años como un anciano excéntrico, obsesionado con advertir sobre peligros que nadie deseaba ver. Pero cuando fue llamado a rescatar a una nación en su hora más crítica, cuando la aniquilación parecía inminente, no fue debilitado por esos fracasos anteriores, fue forjado por ellos en su núcleo más profundo. Su voluntad de potencia había sido templada en el fuego de la humillación pública, endurecida hasta ser un diamante irrompible que no se doblegaría bajo ninguna presión. Cuando el momento histórico definió el siglo, su carácter era ya acero indestructible. Piense en Ludwig van Beethoven, escribió sus sinfonías más sublimes y revolucionarias que aún conmueven a la humanidad, después de volverse sordo, la peor maldición imaginable para un músico. No lo hizo a pesar de su sordera, como relatan las historias sentimentales, lo hizo a causa de ella. La sordera lo obligó a forjarse interiormente a un nivel que los compositores convencionales jamás alcanzarían. Le forzó a descender a un lugar de creatividad tan íntimo que solo el silencio absoluto permitía el acceso. Lo obligó a escuchar con una precisión interna que el oído normal nunca podría igualar. Su derrota sensorial se convirtió en la fuente más profunda de su poder creativo, en el portal hacia una dimensión de la música que nadie había explorado antes. La capacidad de transvaloración encuentra su prueba más brutal y contundente en la experiencia de Viktor Frankl. Él no solo sobrevivió a Auschwitz, el infierno literal en la tierra, sino que logró extraer de esa vivencia una filosofía completa sobre el significado y el poder humano que transformó la psicología moderna. La logoterapia no es una teoría nacida en una biblioteca cómoda, nació del horno crematorio.
Su obra, El hombre en busca de sentido, es la evidencia viva de la transvaloración, incluso en el peor sufrimiento imaginable. El individuo que conserva su poder interno puede extraer un sentido, puede crecer y puede emerger superior a la catástrofe. La transvaloración de la derrota no es la negación psicológica superficial que venden los gurús de Instagram. No es fingir que todo está bien cuando el dolor es insoportable. Es algo mucho más radical, es la redefinición total del significado existencial, es el cambio completo del marco interpretativo de la realidad. Mientras el rebaño débil dirá, perdiste, eres un fracasado. Estás marcado para siempre, el espíritu fuerte, el que está despierto a las leyes ocultas del poder, dice, perdí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la lección inmediata que necesito dominar? ¿Cuál es el próximo nivel de poder que debo alcanzar? ¿Qué debilidad interna ha sido revelada por el fuego de esta derrota y cómo puedo usarla como combustible para mi próxima construcción? A partir de hoy, debe practicar esta alquimia constantemente. Cada vez que enfrente una derrota, grande o pequeña, no formule la pregunta del débil, ¿por qué me pasó esto? ¿Es injusto? ¿Quién tiene la culpa? Formule la pregunta del fuerte, ¿qué es lo que esta derrota me está forzando a convertirme? ¿Cuál es la versión de mí mismo que está siendo forjada en este sufrimiento? ¿Qué capacidad oculta está siendo llamada a manifestarse ahora mismo? La derrota no es un accidente cósmico ni el universo siendo cruel. Es una invitación grabada en fuego, es la vida misma que lo desafía a ascender a un nivel de poder que usted aún no ha alcanzado. El espíritu superior acepta la derrota no como su definición permanente, sino como una herramienta más en su arsenal de poder imparable. En las tradiciones de iniciación más antiguas, desde los misterios eleusinos hasta las rigurosas pruebas de los guerreros espartanos y los rituales de muerte y renacimiento chamánico, siempre existió un elemento central e ineludible, el sufrimiento deliberado, el descenso consciente al inframundo existencial, la confrontación directa con el límite absoluto del yo. Esto no era un acto de crueldad gratuita, sino de sabiduría codificada en ritual. Aquellos sabios entendían una ley que la modernidad, en su búsqueda desesperada de comodidad, ha borrado de la conciencia. La transformación profunda exige el fuego. Se le ha enseñado desde la cuna, desde su estado más vulnerable y maleable, que el sufrimiento debe ser evitado a toda costa, como si fuera el enemigo absoluto. Se le ha inculcado que una vida plena y significativa debe ser sinónimo de una existencia sin dolor, sin malestar, sin fricción ni resistencia. Por esta programación, el mundo está ahora saturado de individuos cómodos, mediocres y fundamentalmente débiles, cuya única distinción es su obsesiva habilidad para evadir cualquier incomodidad, por pequeña que sea. Pasan su vida entera huyendo del malestar, buscando constantemente la validación que calme su ansiedad existencial y consumiendo distracciones que tapen el vacío profundo que grita la verdad que no quieren escuchar. Nietzsche percibió algo que la psicología contemporánea, construida sobre la industria del consuelo, aún no se atreve a articular: el sufrimiento no es lo opuesto al poder, es su fuente primaria, su origen y su útero. Es el fuego purificador donde se forja la excelencia genuina, como el herrero forja la espada en el horno ardiente. Es el camino obligatorio, no opcional, hacia la grandeza. No existen atajos ni ascensores al piso superior de la existencia humana. Cuando usted evita de forma deliberada el sufrimiento, está eludiendo la disciplina. Y al eludir la disciplina, está evitando la construcción de su propio poder genuino. Es una matemática simple: la mente débil no puede tolerar la incomodidad física o psicológica ni por un instante, se retrae automáticamente, se encoge y busca refugio en el grupo, que le asegura que está bien ser mediocre y que no necesita aspirar a más.
Este es el camino del último hombre que Nietzsche profetizó con terror, una muerte en vida aunque el cuerpo siga respirando. El espíritu fuerte, el que ha despertado a las leyes ocultas, no huye del sufrimiento, lo busca deliberadamente, el sufrimiento productivo, como un místico busca la iluminación. No lo hace por un impulso autodestructivo, sino porque comprende una verdad que la sociedad adormecida nunca dirá en voz alta. El sufrimiento correctamente canalizado es la única herramienta capaz de forjar una mente verdaderamente excepcional. Es el único martillo capaz de pulverizar las cadenas de la mediocridad que la sociedad ha envuelto alrededor de su potencial desde el nacimiento. Es el único fuego lo suficientemente caliente para incinerar las impurezas y dejar expuesto el oro puro de su ser esencial. Los estoicos romanos lo practicaban sistemáticamente. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, dormía intencionalmente en suelos duros, ayunaba con regularidad y se exponía al frío. No lo hacía por pobreza, sino porque entendía que el lujo corrompe, que la comodidad debilita y que el poder solo puede ser mantenido a través de la disciplina constante y el sufrimiento voluntariamente aceptado. Observe a cualquier atleta de élite genuino. ¿Por qué se levantan a las 4 de la mañana para entrenar en la oscuridad cuando podrían estar durmiendo cómodamente? ¿Por qué soportan el dolor muscular que hace gritar al cuerpo, el agotamiento psicológico que hace dudar a la mente y el tedio del entrenamiento repetitivo cuando no hay aplausos ni validación? No es por masoquismo, es porque intuyen una verdad codificada en sus huesos. Cada momento de sufrimiento productivo los aleja un metro más de la mediocridad, acercándolos a la excelencia incomparable. El sufrimiento es su arma secreta, su ventaja competitiva más grande, porque es la barrera que sus competidores débiles no tienen el coraje de traspasar. Los emprendedores que construyeron imperios genuinos, no ilusiones pasajeras, sino construcciones que duraron y redefinieron el mundo, como Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, no lo hicieron durmiendo 8 horas perfectas o viviendo una vida balanceada, como predican los coaches de bienestar. Ellos edificaron sus imperios específicamente en las horas de sufrimiento que otros dedicaron a la comodidad y el placer. Su éxito se fraguó porque entendieron una verdad transformadora: el sufrimiento disciplinado es la moneda real del poder genuino. Es el precio no negociable que se intercambia por la grandeza. Piense en la hazaña de David Goggins, quien corrió 100 millas con los huesos rotos, demostrando que la mente se rinde mucho antes de que el cuerpo esté realmente destruido, que existen reservas de poder latentes en usted que solo el sufrimiento extremo puede revelar. La diferencia fundamental entre el ser extraordinario y el mediocre no reside en el talento inicial, la mayoría nace con un potencial básico similar. La diferencia radica en la capacidad disciplinada de sostener el sufrimiento productivo sin quebrarse, sin rendirse y sin buscar la salida fácil. Es la voluntad inquebrantable de permanecer en lo incómodo mientras el rebaño grita pidiendo escapar. Desde este momento, usted debe cambiar por completo su perspectiva sobre el sufrimiento. Deje de buscar la eliminación total de todo malestar en su vida, como si fuera un veneno que debe ser erradicado. Su nueva directriz es: busque el sufrimiento correcto. Aquel dolor que no es estéril, sino productivo. Aquel que ineludiblemente genera resultados, que incrementa su fuerza y que destila sabiduría de la experiencia. Usted debe buscar, de forma deliberada, los desafíos que el rebaño evita como si fueran la peste. El principio es el siguiente: cada vez que usted sostiene el dolor y la incomodidad cuando tenía la opción de escapar, cada vez que decide permanecer en el fuego de la disciplina cuando podría haber salido, está forjando una pieza inmutable de su poder personal. Esta fortaleza, forjada en la confrontación voluntaria con la dificultad, es una posesión que jamás podrá ser arrebatada por nadie y que será suya por toda la eternidad. El dolor bien canalizado se convierte en su capital inquebrantable.
Existe un arquetipo recurrente en todas las mitologías humanas: el héroe que desciende en soledad a la cueva del dragón, el profeta que se retira al desierto, el guerrero que medita aislado antes de la batalla decisiva, el alquimista que opera en su laboratorio apartado del mundo. Esto no es casualidad, es sabiduría codificada en el símbolo. El poder real solo puede ser forjado en la soledad absoluta. Debe construirse lejos de los ojos del rebaño, el cual siempre busca diluir, normalizar y domesticar cualquier atisbo de excepcionalidad. Usted ha sido programado para creer que necesita la aprobación de la masa para que su existencia sea válida, que su poder solo es real si es validado por otros y que su valor carece de significado sin el consenso social. Esta es la mentira más profunda y tóxica que la sociedad ha incrustado en su mente. Es el arma más sutil del control social, más efectiva que cualquier cadena física. Nietzsche fue radical en su aseveración: el poder genuino se forja en el aislamiento deliberado, en el retiro consciente del ruido constante del mundo. Y no es porque el poder sea débil y deba esconderse, sino porque la masa, el rebaño, es un depredador de la identidad. Sus intenciones pueden parecer benevolentes en la superficie, envueltas en amor y cuidado, pero su efecto es siempre el mismo: la disolución implacable de la individualidad y la erosión constante de todo aquello que lo hace único y potente. El rebaño ama la mediocridad porque es predecible y segura. Odia la excelencia con un odio visceral porque la excelencia expone sus propias limitaciones y los amenaza existencialmente. Por lo tanto, el colectivo conspira inconscientemente contra su poder, a menudo con comentarios aparentemente inocentes que son veneno puro. Le piden que comprometa su visión solo un poco para ser práctico, que sea realista en lugar de soñador, que busque un trabajo estable en lugar de perseguir esa locura que lo consume. Cada consejo, cada palabra de preocupación es un intento velado de arrastrarlo de vuelta al nivel del rebaño, donde usted está seguro, controlado y neutralizado. Observe la aplicación práctica de esta soledad estratégica a través de la historia, en las figuras cuya obra trascendió el tiempo y el consenso. Nietzsche mismo se retiró a Sils Maria, una remota aldea en los Alpes suizos. Lo hizo para alejarse del ruido asfixiante de la academia, de la necesidad de aprobación social y del aplauso fácil. ¿Por qué? Porque sabía con certeza absoluta que su obra, Así habló Zaratustra, solo podía nacer en el aislamiento radical, en un silencio donde su propia voz insobornable pudiera resonar sin la interferencia constante de las opiniones ajenas. Piense en Steve Jobs tras su humillación, la expulsión de Apple. Su reputación había sido destruida públicamente. Él no malgastó años intentando desesperadamente mendigar la aprobación de Silicon Valley o justificándose ante cada periodista. Simplemente desapareció del radar. Construyó Next y Pixar en una soledad creativa relativa, alejado de los reflectores, experimentando, fallando y aprendiendo en privado. Cuando regresó a Apple años después, era un hombre transformado, un maestro estratega que no necesitaba validación externa porque había descubierto su poder en el silencio del aislamiento. Los grandes artistas del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo, trabajaban obsesivamente en estudios privados, rechazando visitas y apartándose de la sociedad. Esto no era por misantropía, sino porque entendían que la obra maestra exige un espacio sagrado donde el mundo exterior, con sus expectativas, sus juicios banales y sus demandas, no pueda contaminar el proceso de creación. El aislamiento creativo no es cobardía o depresión clínica. Es una disciplina estratégica tan rigurosa como el entrenamiento militar. Es el guerrero que se retira temporalmente del campo de batalla para forjar sus armas en el silencio, para afilar su mente lejos de las distracciones y para conectar con la fuente de su poder más profundo.
Es el espacio sagrado donde sus verdaderos valores se construyen sin la constante interferencia del ruido social que quiere diluirlos y normalizarlos. Aquí se revela el secreto que pocos descubren: la gran mayoría de las personas no logran alcanzar ni una fracción de su verdadero potencial porque jamás se atrevieron a estar genuinamente solas consigo mismas. El miedo a la soledad es profundo porque es, en esencia, el miedo a descubrir una verdad terrible. Temen preguntarse: ¿quién soy yo realmente sin la validación externa, sin el ruido constante de las redes sociales, sin las distracciones? ¿Qué queda cuando se eliminan todas las máscaras sociales que me definen ante otros? Por este pánico existencial, nunca intentan el aislamiento. Viven su vida entera como extraños para sí mismos, actuando roles que otros escribieron para ellos. Desde hoy, usted debe crear periodos deliberados y no negociables de aislamiento creativo. Se sugiere un mínimo de 90 minutos al día, o idealmente más, donde se erradiquen las distracciones de cualquier tipo. Este es el tiempo sagrado donde usted y su voluntad de poder se encuentran cara a cara, sin intermediarios. Sin el teléfono vibrando con notificaciones que destruyen la concentración, sin la validación digital que le dicta qué pensar, sin el consejo bien intencionado pero envenenado del rebaño. Solo usted y la tarea sagrada de forjarse, de construir su obra, de manifestar su visión sin pedir permiso a nadie. Manténgase consistente en esta práctica durante 90 días y algo extraordinario, casi alquímico, ocurrirá. Usted descubrirá que su verdadera fuerza jamás dependió de la aprobación externa. Esa dependencia era una ilusión tejida por el miedo. Usted es capaz de actuar con poder soberano sin mendigar permiso, sin buscar validación y sin necesitar que nadie le confirme que está bien ser excepcional. Desafío concreto, medible e imposible de evadir: este mismo día, antes de que caiga la noche, tome 90 minutos completos de aislamiento absoluto. Apague todo. Desconéctese. Escriba su visión más radical sin filtros ni censura, sin preocuparse por ser realista. Que su voluntad de poder hable por primera vez en años. Esto es su iniciación en el camino del guerrero solitario. En las enseñanzas esotéricas más profundas, desde el Tao Te Ching hasta los diálogos herméticos, de los estoicos más severos a los maestros zen más radicales, existe un concepto recurrente que comparte el mismo significado nuclear: la aceptación total y absoluta de lo que es como la única puerta de acceso al poder real. La mayoría interpreta el amor fati, el concepto nietzscheano del amor al destino, como una resignación pasiva y cobarde. Creen que significa amar el destino aunque éste sea miserable, porque no queda otra opción. Esta es la interpretación del esclavo que ha perdido toda esperanza. Es exactamente lo opuesto a la fórmula alquímica que Nietzsche reveló. Amor fati no es sumisión resignada. Es el dominio total sobre su realidad interna. Es el poder máximo que un ser humano puede conquistar. Significa la capacidad de declarar algo radicalmente diferente: no solo aceptaré lo que ocurra con estoicismo, sino que lo querré tan completamente, tan apasionadamente, que este evento se convierte inevitablemente en mi arma más letal, en mi mayor ventaja estratégica. Observe la diferencia psicológica abismal. El débil, cuando un evento catastrófico ocurre, dice: me sucedió algo malo, es injusto. No lo merezco. El universo es cruel. Canaliza toda su energía en el resentimiento corrosivo, convirtiéndose en un fantasma atormentado, un zombi emocional que arrastra su dolor y es definido por lo que le pasó. El fuerte, el que opera en el nivel superior de conciencia, dice algo que hace temblar el universo: sucedió lo que sucedió. Y en retrospectiva, quería exactamente que sucediera así. El fuerte afirma: este era precisamente el golpe que necesitaba recibir. Ahora,
¿Cómo lo transformo en una ventaja estratégica? ¿Cómo extraigo poder de esta experiencia? ¿Cómo uso este evento como combustible puro? Aquí no hay tiempo desperdiciado en autocompasión. Solo opera el análisis frío y la estrategia inmediata. El poder de esta afirmación total se evidencia en figuras históricas que enfrentaron la adversidad más extrema. Considere el caso del almirante de la Marina estadounidense, James Stockdale, prisionero de guerra en Vietnam durante 7 años. 7 años de tortura sistemática, humillación constante y dolor que habría quebrado a la mayoría. Stockdale no fue destruido física ni psicológicamente, como si lo fueron muchos de sus compañeros. Él practicaba un amor fati perfecto. Sus diarios, escritos en secreto bajo condiciones imposibles, revelan su estrategia. Cada día, en su celda oscura, mientras su cuerpo era maltratado, él practicaba la voluntad consciente de decir, quería exactamente esto. Él entendía. Esta es la prueba que mi espíritu necesitaba. Esta es la fragua donde mi carácter será templado. No era un escape de la realidad, era una estrategia de poder puro. Cuando usted acepta completamente lo que es y lo abraza en lugar de resistirlo, recupera la agencia total sobre su experiencia interna. El sufrimiento pierde su poder, porque usted ya no lucha contra él, sino que lo utiliza. Piense en Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión. Un periodo donde el resentimiento habría sido la respuesta natural y justificada. Podría haber emergido consumido por el odio y la sed de venganza. En su lugar, salió transformado en un líder capaz de unificar una nación fracturada. ¿Por qué? Porque practicó amor fati diariamente en Robben Island. Cada día se preguntó, no por qué me pasa esto, sino que estoy aprendiendo, cómo me está forjando esto y en qué tipo de líder me estoy convirtiendo. Su prisión se metamorfoseó en su forja personal, en el templo donde su espíritu se perfeccionó. Esto no es el pensamiento positivo superficial que venden los gurús. Es la mecánica cruda del poder real. Cuando usted dice desde lo más profundo de su ser, quería exactamente esto, su relación con la realidad cambia. Usted se integra por completo con lo que es, deja de gastar energía en la resistencia estéril y su energía se canaliza íntegramente en estrategia productiva y acción efectiva. De pronto, usted tiene poder soberano sobre su experiencia, independientemente de las circunstancias externas. Práctica del amor fati. Desde este mismo instante, practique esta afirmación obsesivamente. Si se rompió su teléfono, quería exactamente esto. ¿Qué me enseña sobre mi dependencia tecnológica? ¿Cómo me obliga a priorizar mejor? Si fracasó un proyecto importante, quería exactamente este fracaso. ¿Qué debilidad interna revela? ¿Cómo me prepara para el próximo nivel? Practique hasta que se convierta en su respuesta automática. Los grandes forjadores no son aquellos a quienes nunca les pasa nada malo, son aquellos que tomaron lo peor que la vida les arrojó y lo convirtieron en suyo, transformando el dolor en su arma más letal. Las 5 leyes que hemos recorrido hasta ahora, el fracaso como espejo, la transvaloración, la disciplina del sufrimiento, el aislamiento creativo y el amor fati, son, en esencia, completamente inútiles y estériles sin la aplicación de esta última ley. Esto se debe a que el poder que permanece confinado en el reino de las ideas o la filosofía interna es, en el mejor de los casos, una fantasía placentera, una masturbación intelectual, un consuelo que los débiles se administran mientras fingen estar realizando algo trascendente. El poder real y tangible no se edifica sobre ideas brillantes, se construye de forma implacable, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, día tras día. Se forja en el silencio del trabajo disciplinado y sostenido, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos o validación inmediata.
La sociedad le ha vendido la historia romántica de genios que nacen completamente formados o que despiertan un día con la revelación completa. El relato de un Steve Jobs que simplemente vio el futuro o un Elon Musk que supo desde niño que cambiaría el mundo. Estas son mentiras peligrosas, narrativas simplificadas que ocultan la verdad brutal y radical. El imperio es el resultado inevitable de 10.000 días de trabajo consistente. La verdad sobre los genios es mucho más radical y menos glamorosa que la ficción que se cuenta. Los verdaderos constructores de imperios se forjaron a través de 1000 cicatrices, mediante una cadena ininterrumpida de fracasos que la historia ha convenientemente olvidado. Steve Jobs y Elon Musk no surgieron perfectamente pulidos, ellos crearon sus sistemas de poder a través de derrotas consecutivas que se convirtieron en el código de su sistema personal. Jobs fracasó repetidamente en relaciones y en proyectos comerciales que colapsaron. Su compañía Next fue un desastre financiero y el proyecto Lisa un fracaso técnico. Pero cada revés le enseñó una lección específica que se convirtió en una línea de código inmutable en su sistema operativo personal de poder. Cuando regresó a Apple, no era el joven impulsivo, sino un maestro estratégico forjado en la derrota, alguien que había adquirido la paciencia, el timón y la disciplina organizacional a través del dolor. Musk construyó Zip2, que fue vendido por menos de lo esperado, y X.com, que estuvo a punto de destruirlo. PayPal fue un éxito, pero fue expulsado de la dirección. Tesla estuvo al borde de la quiebra varias veces. SpaceX falló 3 lanzamientos consecutivos y estuvo a días del colapso total. Cada uno de estos fracasos no fue un obstáculo, fue un ladrillo en la construcción de su imperio. Cada uno fue posible solo porque la lección dolorosa de la anterior derrota fue aplicada de inmediato. Así es como se construye el poder real, no en un momento de revelación mágica, sino en un código personal extraído de cicatrices, en un sistema edificado sobre lecciones pagadas con sangre, en la disciplina implacable de transformar cada fracaso en una piedra angular de algo mayor. A continuación, se detalla el proceso exacto, el ritual de construcción que convierte la filosofía en manifestación material. Paso 1. Aislamiento honesto de las derrotas. Usted debe aislar sus 3 fracasos más significativos en la vida. No los tropiezos menores, sino las derrotas auténticas que aún le duelen al recordarlas, los momentos que sintió que lo definirían negativamente para siempre. Escríbalos con una honestidad brutal, sin edulcorar ni justificar la narrativa. Muestre las cicatrices que todavía sangran al ser presionadas. Paso 2. Extracción de la ley oculta. Extraiga de cada fracaso la ley oculta con precisión quirúrgica que le faltaba exactamente en ese momento. ¿Dónde residía la debilidad de su voluntad cuando debía estar despierta? ¿Qué disciplina específica necesitaba y no poseía? ¿Qué conocimiento crítico era inexistente en su arsenal? No cometa el error del débil de culpar a factores externos, la economía, la mala suerte. Busque la verdad incómoda sobre sí mismo, la verdad que duele pero libera. Paso 3. Codificación en afirmaciones de poder. Codifique esa ley extraída en el lenguaje del poder en afirmaciones no negociables. Si fracasó por una falta de disciplina feroz, su código personal es: la disciplina es mi armadura inquebrantable. La fortalezco cada día. Si fue por una ignorancia evitable, el conocimiento es mi espada afilada. La mantengo pulida estudiando constantemente. Si fue por un miedo paralizante, la acción es mi poder supremo. Actúo antes de que el miedo hable. Estos se convierten en los mandamientos de su religión personal de poder. Paso 4. Inicio de la construcción material. Construya un proyecto real, tangible y material que encarne estas leyes extraídas de sus fracasos.
No espere el momento perfecto, el contexto ideal o la plenitud de recursos. Comience hoy con lo que tiene. Puede ser un proyecto pequeño, un blog, un producto mínimo viable, una obra de arte simple, pero debe ser real, debe existir en el mundo material. Este será su laboratorio donde probará públicamente que ha aprendido las lecciones de sus derrotas, que ha evolucionado y que ha despertado. Paso 5. Consistencia implacable. Mantenga los ojos fijos en el horizonte lejano de su visión final, pero mantenga sus pies firmemente plantados en la inmediatez del presente. Su imperio no se construye en fantasías grandiosas, se construye en acciones pequeñas, repetidas 1000 veces, implacables en su consistencia. El imperio es el resultado inevitable de 10.000 días de trabajo constante, cuando la emoción inicial ha muerto, cuando nadie está mirando y cuando solo queda la voluntad pura. La mayoría falla en este punto crítico porque el imperio real exige un tiempo brutal. El constructor verdadero acepta que su visión se realizará en años o décadas, no como una limitación frustrante, sino como la belleza sagrada del proceso. Su imperio, una vez manifestado completamente, no se parecerá al de nadie más en la historia. No podrá hacerlo, porque habrá sido forjado en sus cicatrices únicas, en sus lecciones específicas y en su código personal de poder extraído de su sufrimiento particular. Cuando usted construye siguiendo este código, sin compromisos, será la expresión de una fuerza que nadie puede igualar o replicar. Porque nadie más ha vivido su vida exacta ni ha sangrado sus heridas específicas. Las 6 leyes que hemos recorrido juntos en este descenso al conocimiento oculto no son teoría abstracta para tertulias intelectuales. Son un mapa práctico, probado en sangre a través de los siglos, sobre cómo transformar fracasos devastadores en un imperio inquebrantable. Son el código ancestral que separa a aquellos que dominan su destino del rebaño adormecido que es dominado por las circunstancias. Nietzsche no ofreció consuelo superficial para el ego herido. Ofreció un martillo para romper las ilusiones y usted lo tiene hoy en sus manos. Repasemos el conocimiento prohibido que ahora posee. El fracaso como espejo, entendió que cada derrota no es un veredicto sobre su valor, sino un diagnóstico preciso de donde su poder necesita despertar y su disciplina necesita forjarse. La transvaloración, aprendió la alquimia oscura de redefinir significados, de ver lo que el rebaño llama destrucción y reconocerlo como construcción y ventaja. La disciplina del sufrimiento, descubrió que el dolor correctamente canalizado no es su enemigo, sino su fragua, y que la incomodidad deliberada es la moneda del poder. El aislamiento creativo, comprendió que el verdadero poder se forja en la soledad sagrada, lejos del ruido del consenso mediocre. El amor fati, aprendió a amar apasionadamente todo lo que ocurre, integrando cada evento en su destino y recuperando la agencia total sobre su experiencia interna. La construcción consistente entendió que ninguna ley tiene valor sin manifestación material y que el imperio se construye ladrillo a ladrillo en el silencio del trabajo disciplinado. Estas no son herramientas motivacionales, son armas de guerra psicológica. Porque vivir en mediocridad voluntaria cuando se posee potencial para la grandeza es una guerra constante contra su propia alma. Aquí está el ciclo completo de transformación que ahora puede ejecutar. Usted comenzó débil, creyendo las mentiras del rebaño, confrontó honestamente esa debilidad, la disciplinó en el fuego productivo, se aisló para forjarse, aprendió a amar su destino y construyó un imperio material que encarna su visión sin compromisos. La sociedad le pedirá constantemente que regrese a la comodidad segura. Ignórelos completamente con la indiferencia del águila hacia las opiniones de las gallinas. Su destino no es ser uno más en la masa, es ser soberano sobre su propio reino, su propia vida y su propio poder. La elección está ante usted, brillando con claridad absoluta,
Es una invitación grabada en fuego a ser quien realmente es. Responda al llamado. Actúe hoy sin demora. Su imperio no se construye por deseo o visualización. Se construye con sus manos, su disciplina y su voluntad inquebrantable. El tiempo es ahora. El conocimiento oculto está revelado. Las leyes están en sus manos. El martillo de Nietzsche es suyo. Úselo para destruir sus limitaciones y forjar su imperio, o déjelo en el suelo y regrese al rebaño. La elección, como siempre, es absolutamente suya.